Buenas tardes con todos. Un enorme placer, honor estar aquí con todos ustedes y quería empezar con estas fotos y también agradecer a Mariana que nos dio esa linda bienvenida ahorita con esas palabras, porque me siento como en mi casa, me siento aquí como en mi casa porque no es la primera vez que estamos aquí con muchos de ustedes. Somos parte de un grupo grande que hemos ido creciendo y desarrollándonos y aprendiendo mucho de la Amazonía y mucho juntos por algún tiempo. Y entonces algunos de ustedes aquí reconocerán a gentes amazónicas que están sentadas aquí, con los que hemos empezado a trabajar ya hace algún tiempo. Y quiero empezar así, agradeciendo por todo el trabajo que hacen. Las conferencias de ayer fueron maravillosas y resumieron muchísimo de este trabajo. Y como parte de estos grupos que yo he estado participando, en el 2019 fui invitada a Nueva York justamente por una iniciativa del Sustainable Development Solutions Network con Jeffrey Sachs, Emma Torres y Carlos Nobre, para ser parte de este grupo de Science Panel for the Amazon. Ahí nos reunimos 60 investigadores de la Amazonía o que trabajan en la Amazonía y actualmente somos más de 240 miembros del Science Panel for the Amazon. ¿Qué es lo que ha hecho el panel desde el 2019? Apenas lo formamos, vino la pandemia, entonces fue un reto muy grande, pero durante la pandemia trabajamos en un reporte que es muy grande, que ahorita mucha gente lo está llamando como la enciclopedia de la Amazonía, en el que tiene tres partes principales. La primera parte es la Amazonía como una entidad regional del sistema planetario. La segunda parte más sobre justamente los cambios que ha tenido la Amazonía, los impactos que ha tenido. Y la tercera parte, un espacio de soluciones. Hemos ahí reflexionado sobre algunas de las soluciones que podemos tener para los diferentes impactos que tenemos de la Amazonía. Y eso fue, este reporte salió en el 2021. Un gran esfuerzo de mucha gente, pero para nada completo, porque las investigaciones siguen y seguimos trabajando en esto y creciendo en la cantidad de información que generamos y también en las ideas que nosotros podemos tener para soluciones. ¿Qué es lo que se ha pensado ya después del 2021 que se puede hacer? Se ha trabajado mucho en estos policy briefs justamente para ver cómo podemos nosotros impactar ya en políticas públicas, cómo podemos impactar en el financiamiento que se da a la Amazonía, en tener otro tipo de acercamiento y abordaje para toda la región. Y se han producido diferentes policy briefs, todos están en esta página web que les puse aquí, que lo pueden ver, y es interesante leerlo, porque tenemos de todos los diferentes temas, porque el reporte de así es muy grande, y la idea es justamente encontrar diferentes soluciones. Uno de los que ha dado soluciones inmediatas, digamos así, bueno, no es una solución, pero por lo menos el gobierno ha actuado, ha sido este de los Arcs of Restoration. Este de aquí, Brasil ha recibido fondos para restauración de la foresta amazónica, entonces ha sido importante. Creemos que podemos influir de esta manera. No es la única manera, pero es una de las maneras. Y en este sentido, fuimos invitados, un grupo de investigadores y yo, a escribir un reporte justamente de las aguas de la Amazonía. Y nosotros pensamos en centrarlo en este tema de conectividad. Y ahorita, algunos de los que son parte del panel habrán recibido una invitación para comentar. Está abierto y al final de la presentación está un link que ustedes pueden meterse para comentar, pero todavía está bajo consulta para que nos den comentarios de cómo podemos ser más impactantes, cómo podemos llegar a los gobiernos de la región. Obviamente esto queremos que vaya a todos los gobiernos y por supuesto a la ODCA. Que nos presentaron el otro día lo que están haciendo y es importante la incidencia que la ODCA también puede tener en esto.
¿qué es lo que resume este policy brief? Parte de lo que ya se hablaron en las presentaciones del día de ayer y que se lo dijo en mucha más profundidad de lo que yo lo voy a decir aquí. Pero básicamente la cuenca amazónica como un bioma único, importante globalmente. También las dimensiones de conectividad de la cuenca amazónica, cuáles son y por qué nos interesan, y abrir más no solo a las dimensiones biofísicas, pero a dimensiones culturales y también económicas, y también cómo la ruptura de las conexiones son básicamente los problemas ambientales que tenemos. Y analizar entonces la ruptura de las conexiones desde esa manera para ver y proponer soluciones. Lo que sí sabemos es que estamos en un momento crucial, urgente. Oímos de ustedes, Sandra nos contaba de los tipping points, ¿no es cierto?, de algunas especies en las pesquerías. Estamos hablando del tipping point de justamente la sequía, qué está pasando con la sequía y la mortalidad de los delfines amazónicos que nos contó ayer. No sé cómo pronunciar tu nombre. Y bueno, vemos, ¿no es cierto?, que estamos al borde de muchos cambios amazónicos y tenemos que hacer algo. Entonces es realmente una urgencia, es importante para nosotros que empecemos a reflexionar qué podemos hacer local y regionalmente. Y bueno, no voy a ir mucho por esto porque ayer ya se dijo muchísimo, pero sabemos que es la cuenca más grande y más importante. Y al ser la cuenca más grande y más importante y albergar a tantas especies, es nuestro deber cuidarle globalmente. Pero quisiera reflexionar algunas cosas de las que no se dijo ayer un poquito. Tal cual como conocemos la cuenca amazónica, es una cuenca que ha sido formada y la geología tiene mucho que ver en la diversidad increíble y los procesos geológicos que tenemos en esta cuenca, ¿sí? Tenemos de estos cratones guyanés y brasileño que son muy antiguos. Son tan antiguos, ¿no es cierto?, que había flora y fauna en esos cratones antiguos, y cuando se unieron y formaron esta hendidura aquí, ¿no es cierto?, y cuando salió los Andes, hubo un cambio grande en toda la evolución del sistema. Y esto es importantísimo, porque ese cambio no fue de golpe, fue gradual. Y al cambiar gradualmente, ¿no es cierto?, se empieza a formar poco a poco lo que hoy conocemos como la cuenca amazónica. Y esto es de 2.6 millones de años a 23 millones de años, que ha estado cambiando constantemente. El flujo cambió de lugar, de un lado a otro. Pero durante ese cambio, muchas especies estaban aquí, se fueron desarrollando, las formaciones vegetales, los animales, y la mezcla de especies que tenemos actualmente es una mezcla de especies de lo antiguo y de lo nuevo. Especiación a lo largo de estos gradientes, porque estos son gradientes grandes, altitudinales, que tenemos en un espacio de más de 6.000 kilómetros. Entonces, vemos un cambio muy grande y muy importante. Y cuando hablamos de extinciones de especies, no es algo trivial. Estamos hablando de especies que han estado evolucionando en este ecosistema por millones de años. Y claro, la misma evolución geológica, todo este levantamiento geológico y evolutivo ha creado estas dimensiones biofísicas de conectividad que nosotros conocemos, que ya las hemos hablado ayer. La longitudinal, de arriba abajo, lateral, de las riberas y de las zonas de inundación. Vertical, lo que significa la lluvia y también las aguas subterráneas. Y temporal, cómo cambia esto en el tiempo. Los ríos son dinámicos, la cuenca es dinámica y está cambiando todo el tiempo. Y voy a hablar de cada una de estas, dimensiones de conectividad y cómo las estamos cortando de diferentes maneras y cuáles son las posibles soluciones que podríamos tener. Entonces, la conectividad longitudinal desde los Andes, desde las montañas, hacia el cuerpo principal del río y después hacia el estuario, nos trae estas diferencias increíbles que nosotros vemos, por ejemplo, en las aguas, en la bioquímica de las aguas, ¿no es cierto? Tenemos aquí lo que viene de los Andes, que viene con muchísimo sedimento,
y lo que viene de Río Negro, que es completamente diferente. Aquí vemos esta increíble conexión longitudinal que va por kilómetros. Pero este paisaje increíble que está en el Metropolitan Museum of Art también es Amazonía. Y es importante para los compañeros que no son andinos que reconozcamos este paisaje también como un paisaje andino, porque desde ahí empiezan las aguas que empiezan a bajar. Y aquí solamente les voy a dar un tour por lo que es la Amazonía andina para que vayamos bajando y veamos un poquito de esto. Esto aquí es la montaña de la Antisana, esta queda en Ecuador, y este bosque montano, ustedes van bajando, también es parte de la Amazonía. Y esta heterogeneidad, estos ríos que van creciendo furiosos por el territorio, son ríos amazónicos también, que después llegan a las planicies y aún más abajo van cambiando de forma y hasta que llegan a lo que llamamos las planicies de inundación, al bosque inundado. Y vemos que a lo largo de todo este camino hay estas conexiones terrestres y acuáticas. Y por último, ¿no es cierto?, cuando llegamos a la desembocadura que tan lindo nos contaron Michael y Ronaldo el otro día, cómo es el estuario, un estuario también muy dinámico. Todo esto es la conexión longitudinal. Y esta increíble conexión longitudinal ha producido esta increíble diversidad de vida que tenemos ahí. De los grupos terrestres se sabe mucho, se ha estudiado muchísimo, de los grupos acuáticos se sabe mucho menos. Y aquí solo unas fotos bonitas para que admiremos esa increíble diversidad que tiene la Amazonía, pero tenemos que reconocer también que es una biodiversidad que viene por ecosistemas diferentes, heterogéneos, cambiantes. De la diversidad acuática sabemos menos, pero la estamos estudiando cada vez más. Se sabe más de vertebrados, que son los peces, ¿no es cierto? Pero sabemos que puede haber de 500 a 1000 especies nuevas que están todavía por descubrir en el ecosistema amazónico. Tantos lugares que todavía no han sido bien estudiados y explorados. No se diga de invertebrados y otros grupos, como algas y microorganismos que sabemos muy poco. Aquí solo unas fotos de un río pequeño, que es el Curaray, que está en la frontera Ecuador y Perú. Y aquí pueden ver muestras de la diversidad que tenemos solo en 3 lugares diferentes del mismo río. Y claro, un ejemplo de conectividad longitudinal son las migraciones de los grandes bagres, como este bagre que tenemos aquí, que nos enseña realmente de la importancia de mantener esta conectividad. Pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la realidad actual? Muchos de los ríos ya están fragmentados. Este es un río en Ecuador, esta es la represa de Agoyán, que se encuentra aquí, donde en este mapa ustedes pueden ver los proyectos que ya existen y aquellos que se planean por construir, donde básicamente tenemos caudal ecológico cero, ¿no es cierto? Aquí no tenemos nada de flujo de agua para que las especies puedan moverse. Entonces estamos fragmentando y esta es una ruptura de la conectividad longitudinal. Ayer también se habló muchísimo de las vías. Las vías están rompiendo la conectividad. Sandra ya nos contó de esto. Esto es importante, lo que se está haciendo y cómo podemos restaurar y mantener esas vías, esos flujos de río. Y esto obviamente afecta a otro tipo de conectividades, conectividad bioculturales y bioeconómicas. Aquí tenemos mercados, esto es en Perú, en un viaje que hicimos y vemos, ¿no es cierto?, que muchas especies se ven afectadas justamente por esta ruptura de la conectividad y las pesquerías obviamente se ven afectados también. Otra conectividad importante es la conectividad lateral, que ya nos explicó muy bien ayer Sandra de la importancia y habló mucho del floodplain y cómo es importante el floodplain, ¿no es cierto? Y estas inundaciones y mantener estas inundaciones y esta ritmicidad justamente en las inundaciones. Pero también tenemos una conectividad lateral en los lugares que no se inundan, que estos son los lugares de cordillera, ¿sí? Y ahí es lo que está recibiendo el río. No tanto dando el río, pero recibiendo el río, ¿sí? Entonces, es recíproco y va cambiando y la importancia de una dirección o de la otra dirección va cambiando también muchísimo.
Y esos pulsos de inundación van a ser sumamente importantes para entender la ecología del sistema, las pesquerías, las conexiones bioculturales y bioeconómicas, pero también estamos rompiendo esa conexión. Y esto es lo que se ha hablado poco, ¿sí? Esta foto, lamentablemente, es nuestra Amazonía. La Amazonía está recibiendo muchísimo de lo que son las cuencas hidrográficas, ¿sí? ¿Qué recibimos? Ahorita estamos recibiendo basura, y basura de todo tipo, ¿sí? ¿Quién sabe cuánto tratamiento de agua tienen las ciudades amazónicas? Tratamiento de aguas residuales. ¿Cuánto? Menos del 1%, ¿sí? Menos del 1% de las ciudades amazónicas tienen tratamiento de aguas residuales. Generalmente se tiene tratamiento para tomar, para el agua doméstica, pero no para lo que botamos. Y ese es un grave problema que tenemos que enfrentarlo. Y esto no es poco para una ciudad como Manaos, que tiene 3 millones de personas. Pero tenemos Iquitos, tenemos Leticia, tenemos muchas ciudades más que no tenemos sistema de tratamiento, ¿sí? Y tenemos todo lo que es el residuo está maltratado, pero otros problemas más de contaminación. Ayer Luis nos habló mucho de la contaminación por mercurio, el garimpo, ¿no es cierto?, ilegal, y el problema es grave. Y si vemos ya a un nivel espacial, el problema de minería es bastante alarmante, ¿no es cierto?, lo que estamos haciendo y qué posibilidades tenemos de remediación de esos ecosistemas que están completamente dañados. Y lo que no nos estamos dando cuenta es que esto se está regresando, porque esto también está conectado, se está regresando a la salud humana. Entonces, y a la salud animal y a la salud de todo el ecosistema. Entonces, vemos graves deterioro en la salud de la gente. Sigue siendo la mayor causa de mortalidad infantil en la región desintería. Estos son enfermedades por tomar agua de mala calidad, porque estamos cogiendo agua del río mismo. Este es un problema que tenemos que resolver y eso tiene que ser resuelto desde las autoridades, pero también desde la educación a través de cómo la comunidad también colaboramos en el cambio. De la conectividad planetaria, también hablaron ayer la importancia, ¿no es cierto?, de la precipitación y cómo se está cambiando los patrones de precipitación localmente, pero también regionalmente. Y esto sabemos que es un problema mundial. ¿Qué hacemos al respecto? ¿Cómo estamos trabajando para apoyar a las estrategias de cambio climático? En la Amazonía particularmente sabemos que hasta el 50% de la precipitación que tenemos puede venir de aquí mismo, ¿sí? Y si estamos deforestando, esto va a tener graves efectos en el clima local, pero no solo local, sino regional y global. Ian nos enseñó ayer los datos de sequía y de lluvia. Estos son de otros investigadores, pero aquí ustedes pueden ver que las precipitaciones en ciertas regiones de la Amazonía están aumentando y en otras está decreciendo. Esto ya nos contaron también ayer, tiene varios efectos. Las sequías que hemos tenido han sido más extremas, con mortalidad de algunos organismos como los delfines, peces, pero realmente estamos creando un sistema de ríos intermitentes que antes no era intermitente. Entonces vemos una realidad que los organismos no van a poder adaptarse tan rápido a estos cambios. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estos cambios tan graves? Y quería hablar también de este otro tipo de conectividad. Esto es una conectividad que no es biofísica, pero que está ahí. De hecho, cuando Mariana empezó a hablar ahora de mañana, hay una conectividad entre nosotros. Nosotros estamos aquí unidos porque a todos nos interesa el ecosistema amazónico. Entonces, nos une el país, nos une el agua, pero nos une los objetivos. Asimismo, hay una conectividad biocultural aquí en la Amazonía, bioeconómica. Nuestra economía depende de que estén bien estos ecosistemas. Y también política, ¿por qué no? Porque hay decisiones políticas que al final están influyendo en lo que está pasando en la cuenca amazónica. Pero quiero contarles de algunas que son interesantes. Por ejemplo, aquí, ustedes saben más que yo, sobre las ciudades debajo del agua, de los Cucuma, que son conocimiento ancestral
deidades, los ríos son considerados deidades para muchas de nuestras comunidades y eso es importante considerarlo y tener en cuenta también cómo mantenemos esas conexiones ancestrales. Pero hay conexiones de otro tipo, ¿no es cierto? Tenemos que la región sierra de muchos países, en los páramos, en las partes urbanas y rurales, está siendo regada por agua amazónica. De hecho, esta foto es la ciudad de Quito. La ciudad de Quito, para los que no saben, está en una cuenca del Pacífico, es la cuenca de las Esmeraldas, pero recibe el 85% de agua amazónica, ¿sí? Entonces, Quito depende de un agua amazónica, ¿sí? Entonces, si le preguntan a un quiteño, ¿usted es amazónico? Claro que es amazónico, porque vive del agua de la Amazonía. Y esas son las conexiones que uno a veces no ve, ¿no es cierto? Pero ¿paga un impuesto la ciudad de Quito a las provincias amazónicas por tener esta agua? Sí, sí paga, pero es muy chiquito. Porque si de verdad valoráramos cuánto estamos tomando, es el 85% del agua de Quito que es amazónica, ¿sí? Para que un poco relativicemos estos números, dentro de la Amazonía hay más de 48 millones de habitantes, se hace 53% actividades agropecuarias, 31% comercio y 16% manufactura, y esta es una realidad de nuestros países amazónicos. Tienen un desarrollo grande, desordenado, pero hay estas conexiones y mucho se mueve por el sistema fluvial amazónico. También en pueblos indígenas tenemos más de 2.2 millones de indígenas viviendo en la Amazonía, de más de 400 pueblos indígenas con más de 300 idiomas y con sus respectivas variantes dialectales. Entonces, es increíblemente diverso también en las personas que viven ahí. Y por eso también tenemos que tomar esto en cuenta cuando manejamos los ecosistemas fluviales. Y esto es solo unas fotos para que ustedes vean la diversidad de lo que consideramos a los pueblos amazónicos, ¿sí? Y obviamente aquí no tengo que decir la importancia de las pesquerías, de eso sí se habló mucho ayer. Muy importante las pesquerías que tenemos en la región, en algunos lugares más que en otras. En Ecuador, por ejemplo, la pesquería no es tan grande, ¿no es cierto? Que estamos en la Amazonía alta, pero en otros lados mucho más grande. Entonces, bueno, después de un poco de estas reflexiones y resumen de las partes que vimos ayer y añadido de otras cosas, ¿cuáles son estos espacios de solución? ¿Cómo mantenemos esta conectividad de la cuenca amazónica? ¿Cómo mantenemos también la salud de este ecosistema tan grande, tan vasto, pero también tan complejo? Primero, necesitamos un mapeo, ¿no es cierto? Un establecimiento de cuáles son las áreas acuáticas prioritarias para gestión, conservación, restauración, remediación. Como ya se ha hablado los días anteriores, la cuenca es bastante compleja. Tenemos áreas que realmente están muy mal y lo que necesitan es una remediación, restauración. No podemos simplemente manejarlas. Las fotos que vimos ayer, por ejemplo, de la destrucción por mercurio, tenemos que hacer algo mucho más, no podemos simplemente dejarlo ahí. Pero, ¿cuál es este mapeo? ¿Lo entendemos o no lo entendemos? Tenemos ahora bastante información que podríamos decir que sí, que estamos listos para tener esto y trabajar y definir en qué espacios se puede trabajar de maneras diferentes. Este gráfico hecho por WCS es uno que para mí resume, ¿no es cierto?, cómo se mantiene esta conectividad vertical a lo largo de toda la cuenca, porque habla justamente de la importancia de la precipitación, pero también longitudinal, lateral, de las conexiones bioeconómicas y también bioculturales, ¿no es cierto? Pero para mantener esto es importantísimo que trabajemos a un nivel grande. Las estrategias para cambio climático son importantes y no debemos abandonar eso. Eso es vital para mantener la cuenca. También la conservación de los bosques y otros tipos de vegetación
y la conservación de los humedales, de las turberas y los diferentes tipos de humedales que tenemos en la región es importantísimo. Las turberas tienen mucho más carbono que a veces los bosques tropicales, dependiendo del tipo de turbera y humedal que tengamos, entonces eso es muy importante también considerarlo. Tenemos que pedir inversión en investigación, en innovación, emprendimiento, a todo nivel, en ecosistemas, en restauración, en especies, en pesquerías. También necesitamos comunicar y difundir, tenemos que educar y necesitamos un currículum de aguas amazónicas. La gente no entiende las conexiones, la gente no entiende de dónde viene el agua que tomo y a dónde va el agua que tiro. Entonces esto es importante que vayamos a escuelas, colegios, universidades, a gestores, a políticos, a pescadores. Esto tiene que ser de verdad educación a todo nivel. Necesitamos inversión en monitoreo. No tenemos un buen monitoreo, hay ciertos lugares que están mejor monitoreados que otros, pero realmente nos falta muchísimo, ¿sí? No solo entender de los peces, pero entender del agua mismo. Cuando hablamos de la contaminación, la gente no sabe. Cuando hablamos de caudales, la gente no sabe. Entonces necesitamos mandar este monitoreo a un nivel más grande. También necesitamos, y esto ya se habló, manejo sostenible de pesquerías para implementar políticas públicas locales y regionales para una gestión sostenible de las pesquerías. Tenemos que invertir en proyectos innovadores y alternativas bioeconómicas para desanimar todas las actividades ilícitas. No hay otras alternativas bioeconómicas en la región. También tenemos que promover el turismo acuático fluvial. Yo creo que eso es muy importante y no lo hemos hecho como debemos. Reconocimiento del conocimiento indígena local es súper importante. ¿Cómo incorporamos eso en el manejo, pero también en la investigación? ¿Qué significa este conocimiento y cómo lo podemos hacer esta comunión con el conocimiento occidental? En términos ya más específicos de la conectividad longitudinal, nosotros sí estamos proponiendo una moratoria en la construcción de las represas. Esto puede parecer controversial, pero realmente tiene que ir de la mano con una diversificación de la matriz energética hacia fuentes renovables que actualmente no tenemos. Incluso deberíamos explorar la remoción de represas y restauración de ríos libres. En la Amazonía todavía tenemos ríos libres, pero hay muchas represas que ahorita están causando daño y realmente no están produciendo más energía. También necesitamos acuerdos transnacionales de energía, reforestación, pesquerías, monitoreo, porque ahorita no los tenemos y eso es importante tener entre los países. También proponemos la existencia de áreas protegidas fluviales. Esto también puede ser controversial porque sabemos que hay gente que está viviendo en estos territorios, pero estas reservas no tienen que ser que excluyen a los seres humanos que estamos ahí porque estamos utilizando, pero sí que priorizan estos lugares que son de especial, que son emblemáticos, que tienen especies únicas y que son corredores de vida. Entonces, nosotros estamos proponiendo la creación de estas reservas naturales fluviales. También creemos que tenemos que tener más inversión en monitoreo y control regional y restauración y remediación de estos ecosistemas destruidos por infraestructura que se ha tenido bloqueando a los ríos. En cuanto a la conectividad lateral, es importantísimo la formulación de políticas de control de contaminación y saneamiento en efluentes urbanos, agrícolas y descargas industriales. Actualmente no hay monitoreo y peor a nivel regional, no tenemos estos estándares y tenemos que poner estos estándares. Y no tiene que ser infraestructura gris, puede ser infraestructura verde para tratamiento de agua, soluciones basadas en la naturaleza que sí podemos incorporar, sobre todo en lugares amazónicos donde tenemos mucha agua. La conectividad lateral, Sandra ya nos habló mucho de esto, restauración de las zonas de amortiguamiento riparianas y también las zonas de inundación es crítico. Un poco de reflexiones ya para terminar. La Amazonía que conocemos es única y tiene una importancia obviamente local, regional, pero también planetaria. Y es nuestra responsabilidad hacer algo al respecto. Mantener las
diferentes dimensiones de conectividad es crítico y hay varias formas para hacerlo. Y es urgente que actuemos. Esto no es algo que podemos decir, bueno, veamos cómo nos va. Tenemos que empezar a actuar ya. Y me encanta la sesión que vamos a hablar el día de hoy, porque es ya como ir a la acción con diferentes cosas. Este espacio de la Alianza yo creo que es un espacio poderoso. Es un espacio que convoca a ya ver la acción. Hemos estado organizándonos por algún tiempo, pero necesitamos ya sentar estos planes e ir a acciones concretas. Y el cómo es lo difícil. ¿Cómo implementamos estas recomendaciones y estos planes de acción? Nosotros podemos mandar, ¿no es cierto?, el policy brief, podemos provocar, ¿no es cierto?, a las autoridades de diferentes maneras, a través de medios de difusión, a través de policy briefs, pero la manera de actuar tiene que ser de los dos lados. Hay un top-down, pero también hay un bottom-up. Y yo creo que estos espacios permiten ese bottom-up. Muchísimas gracias.